En el año de 1746 llegó a estas tierras un hombre que cambió la vida de la ciudad del Cusco para siempre. Este hombre que no tenía oficio ni beneficio conocido, pero con tan solo escuchar su nombre las personas ya no querían ni salir de sus casas. Con ustedes les presento la tradición titulada Las ruindades del Gran Soflama. Corría el año de 1746 en el Cusco. En aquella época apareció en la ciudad imperial del Cusco un hombre desconocido, de raza blanca, estatura mediana, con una barba negra y espesa que le daba un aire de autoridad y respeto. Su sola presencia llamaba la atención de quienes lo veían pasar por las calles. Nadie sabía de dónde había venido, ni a qué se dedicaba. No se le conocía oficio ni beneficio, tampoco alguna fuente de ingresos. Muchos pensaban que estaba destinado a morir de hambre aquel hombre, porque como bien decía el viejo refrán cusqueño, en esta tierra caduca, el que no trabaja no manduca. Pero se equivocaban. Aquel hombre resultó ser un astuto, ingenioso y hábil con las palabras. Su manera de hablar, siempre elegante y agradable, le abrió las puertas de casas acomodadas y le permitió ganar la confianza de personas influyentes y de alta alcurnia. Con el tiempo, este hombre se volvió frecuente invitado en reuniones y banquetes, donde no solo acudía por un plato de comida, sino también para deslumbrar a los presentes con sus supuestos conocimientos. Hablaba con seguridad de filosofía, humanidades y medicina, y aseguraba tener una gran experiencia en la curación de enfermedades, sobre todo las que afectaban a las mujeres. Incluso decía dominar a la perfección la compleja ciencia de la algoritmia, aquella ciencia de los símbolos. Su amigable y convincente voz le ayudó a ganarse la credibilidad de muchos. Afirmaba que podía descubrir la causa de cualquier enfermedad con solo observar la orina o las heces de las personas, y se jactaba de conocer el poder curativo de diversas hierbas del valle y la montaña. Poco a poco, reunió una buena colección de estos remedios naturales y empezó a actuar como curandero, visitando casas donde había enfermos, aunque sus intentos de curación rara vez daban resultados. Siempre encontraba la forma de cobrar por sus servicios, pues cobraba bien por ello. A veces, la suerte o la efectividad de algún remedio tradicional coincidían con sus tratamientos y el paciente mejoraba. En esos casos, aquel hombre no dudaba en atribuirse todo el mérito. Se hacía llamar con orgullo el Gran Soflama, el enviado de la divinidad, y sostenía con arrogancia que solo él, el señor Don Daniel Arias, que ese era su verdadero nombre, tenía el poder de predecir el futuro y devolver la salud a los enfermos. Aprovechando la ingenuidad de una mujer solterona que pasaba los 40 años, el hombre, nuestro personaje, el Gran Soflama, el pícaro Daniel Arias, se ganó su confianza, se unió a esta mujer en concubinato y gracias a ese modus operandi, a esa forma de ganarse la vida,
terminó convirtiéndose en el dueño de una pequeña casa ubicada en la solitaria calle conocida como Calle Trinitarias. Allí comenzó a recibir a gente de baja condición y a chismosos de baja calaña, de quienes obtenía información sobre la vida y las costumbres de las familias cusqueñas. Su verdadero objetivo era usar esos datos para burlarse, ridiculizar y destruir la reputación de otros, ejecutando así sus planes malintencionados y vengativos contra quienes deseaba perjudicar. Por la naturaleza de sus fechorías, siempre esperaba que anocheciera para salir a actuar. Es así que comenzó sus planes. El Gran Soflama, en una pequeña casa de la calle Mutuchaca, hoy conocida como Avenida del Sol, vivía una huérfana que se ganaba la vida como hilandera y tejedora. Era una mujer trabajadora y honesta, pero una madrugada los transeúntes se encontraron pintada con pintura verde junto a la puerta de su casa una humillante inscripción: en los altos de esta casa vive una niña que alquila bajos y gana la vida, cobrando en cita escondida. La pobre mujer, que como decían sus vecinos no sabía leer ni escribir, al ver este insulto pintado en su puerta, se llenó de vergüenza y desesperación. Lloró sin consuelo y juró que encendería una vela a su santo patrón para que castigara al autor de aquella crueldad. No fue la única víctima. En la calle de las Platerías, hoy calle Plateros, vivía una solterona llamada Rosaura Vaca, una mujer entrada en años, rica, dueña de una hacienda y con fama de ser una de las más devotas del templo de la Compañía de Jesús. Allí acudía siempre un muchacho de apellido Becerra, y el infame Daniel Arias no tardó en dejar otra burla pintada en la esquina de su casa, con un becerro muy flaco y mamón, porque quiere remozar la pelleja, y por eso aprovecha la ocasión. Tampoco se libró de sus ataques don Espiridión Pacheco, cura párroco de la Matriz, quien solía quejarse constantemente de falta de digestión. Cierto día, apareció pintado en la pared de la casa parroquial el siguiente verso: no habla cierto el que asevera que el buen cura Espiridión padece de indigestión, porque su misma cojera ayuda a la digestión. El veneno del Gran Soflama, el perverso Daniel Arias, no tenía límites. Cuando el vicario foráneo, procedente de Canchis, Apolinar Uscamaita, un hombre de baja estatura y fama de mujeriego, llegó al Cusco para asistir a los ejercicios espirituales del clero, encontró pintada también una burla en la puerta de la casa donde se hospedaba. Dime, adivino, dime, ambogarnito, ¿quién es aquel vicario tan chiquito? Cura vicario, que es de poco peso, rico de monedas, duro de seso, y que niega a más de un candelero. En la calle de la Mala Muerte, hoy conocida como Nueva Baja, vivía una beata, una hermana terciaria de la Orden de los Descalzos, que no permitía la visita de ningún sacerdote a su casa. Sin embargo, pese a su carácter desconfiado y reservado, quedó embarazada. El desalmado Daniel Arias aprovechó la ocasión para pintar en la puerta de su tienda unos versos crueles. Vive aquí doña Juanita, sola, gorda y desconfiada,
Dicen que está embarazada por culpa de una visita. La gorda estaba malita y un fraile la confesó, quitándole una prenda. Cariñoso la absorbió. ¡Qué lengua tan venenosa la de este hombre! Sus palabras cargadas de burla y crueldad se convirtieron en el terror de cuantos caían en su mirada. Al enterarse de estos hechos, los curas que habían sido burlados, Pacheco y Uscamaita, decidieron castigar al infame quitahonras. Armaron con garrotes a 4 sacristanes y le ofrecieron una buena paga si lograban darle una paliza al autor, si sorprendían que estaba pintando en alguna pared. Pero como ninguno recibió ni siquiera una peseta por adelanto para comenzar la tarea, desobedecieron la orden y nada hicieron. Mientras tanto, la repugnante labor del quitahonras Daniel Arias continuaba. En medio de sus fechorías, el gran Soflama fijó ahora su mirada en un escribano llamado Jaime Acuña, conocido en la ciudad por su apodo de Sanguinajuela del Bolsico. Este hombre, sin mucha prudencia, había despilfarrado en apenas unos meses toda la herencia que su padre le había dejado. Para colmo, era albacea de una joven a quien llamaban Alma Ciega. Este la dejó embarazada, lo que sumó más escándalo al ya manchado nombre del escribano. Enterado de todo lo sucedido por boca del Sanguinajuela, el ruin Daniel Arias no perdió la oportunidad de burlarse públicamente. Al día siguiente del entierro del padre de Acuña, tuvo la desvergüenza de pintar en la pared de la casa mortuaria esta cruel sátira. Murió el escribano Acuña, padre de doble familia, dejando a una esposa Emilia sin los recursos de la uña. Quien más lloró fue Lucía, la hija del platero Sea, porque el escriba albacea solo ha dejado una cría. Su lengua venenosa seguía causando estragos. En la calle de la cárcel vivía un hombre llamado Ismael Ventosilla, conocido por su actitud devota cada vez que rezaba en el templo. A simple vista parecía un santo, pero las habladurías crecieron cuando sus amigos y vecinos descubrieron que había sido sorprendido acariciando a la servidumbre en la persona de una jovencita indígena. No pasó mucho tiempo antes de que en la puerta principal de su casa apareciera este hiriente verso pintado por el ya conocido Daniel Arias. Cuando te miro me río, porque aparenta ser santo. Piensas que rezando tanto encubrirás tu desvío. Ser santo no es gran trabajo, desde medio cuerpo arriba, que lo difícil estriba en ser de cintura abajo. Otro escándalo no tardó en estallar en la calle de Choquechaca, donde vivía la viuda de un carpintero llamado Sotomayor. Tenía una hija en edad casamentera, Rosita se llamaba. En el piso de abajo vivía un padre soltero, el joven estucador de nombre Pedro Miranda, padre de un niño que crecía a su lado. La viuda terminó comprometiéndose con Pedro Miranda, quien la dejó embarazada y con una hija. Rosita, la hija de la viuda, también se comprometió con Salvador, el hijo del estucador Pedro Miranda. También ambos tuvieron un hijo. Sin embargo, al final, Pedro se enredó con Rosita, la hija de su prometida,
mientras Salvador comenzó un romance con la viuda, madre de Rosita, un enredo que hace volar la cabeza. Daniel Arias, siempre al tanto del chisme, no dejó pasar la oportunidad y escribió en la puerta de la casa de la viuda este venenoso texto. La viuda Sotomayor es madre de la Rosita y ha parido una chiquita de Pedro el estucador para su hijo Salvador. La viuda un hijo ha parido y otro chiquillo ha tenido, Rosa del estucador. Y remataba el escarnio con un verso que dejaba en evidencia el caos familiar. ¿Qué laya de parentesco tendrán los pobres chiquillos, frutos del sucio y grotesco enredo de los muy pillos? A estas alturas, mis estimados oyentes, ya se estarán imaginando las injuriosas vivencias del Cusco de antaño. Continuamos con la historia del temible Gran Soflama. Los informantes del barbudo Daniel Arias le contaron acerca de un solterón que vivía cerca de la calle de San Andrés, conocido como el Capo de los Cueros, de apellido Tinajeros, que solo recibía varones en su casa y que organizaba allí reuniones con prohibición total de mujeres. No pasó mucho tiempo antes de que el escorpión del chisme dejara su primer veneno en la puerta de la talabartería de aquel hombre. Los transeúntes que pasaban por la calle se detuvieron a leer lo que decía la inscripción. Tú eres maestro Tinajeros, la afrenta de los solteros. Tú hablas contra las mujeres, porque a veces mujer eres. El hombre afectado trató de borrar las vergonzosas pintas en su pared, pero apenas lo hizo, en la esquina opuesta de la calle apareció otra burla, esta vez en la puerta cerrada de una casa de unos recién casados de colores resaltantes, cercana a la recta de la calle Cuychupuncu. Contrajeron himeneo los novios de dos colores, la blanca y bella Dolores y el trigueño Timoteo. Mezclarán leche y café, mas no durará el casorio por lo escaso del parné. Ninguno de los que leyeron aquella cruel sátira quiso arruinar la alegría de los recién casados, que celebraban felices su unión. Pero la fiesta se vio empañada por la humillación pública, poco después en la pared de una casa ubicada en la calle de Quera, donde vivía un anciano reumático de apellido Paliza. Apareció otra inscripción cargada de burla. Terrible señor Paliza, miedo tengo, y le he tenido, que con solo su apellido descarga usted gran golpiza. Tampoco se libró del veneno un canónigo, que vivía en la calle Guitarreros, hoy conocida como calle Teatro. Su nombre y apellido quedaron en entredicho cuando el infame Daniel Arias lo acusó de deshonrar su sotana, invitando mujeres a su casa, ya fueran rubias o morenas, siempre que cumplieran con ciertas recomendaciones físicas. El clérigo, intentando borrar la vergüenza, pintó sobre la ofensa con tinta fresca, lavándose las manos y la pluma, pero no logró detener el escarnio. La inscripción decía: este libidinoso tonsurado nunca daba siquiera un dipondio. ¿A cuántas mujeres ha fornicado usando el extracto de floripondio? Se dice que
Dipondio era el nombre de una antigua y diminuta moneda romana. La sátira insinuaba que el religioso nunca daba ni siquiera un dipondio, y sin embargo se jactaba de sus conquistas, siendo religioso. Las ruindades de este perverso soflama continuaban. En la calle Belén, la esposa de un zapatero apellidado Villoslada quedó embarazada y por los trastornos propios del embarazo desarrolló un inusual antojo: morder el cuello del guardián de los franciscanos, quien era conocido por su robustez. La noticia del extraño deseo corrió por todo el barrio y pronto apareció este nuevo cartel en la puerta de la tienda del zapatero. La mujer de Villoslada se llama Justa Farfán, preñada está y antojada del cogote de un guardián. Aunque bromas como esta podían parecer inofensivas para el malvado soflama, eran solo otra forma de ridiculizar y hacer públicas las desgracias ajenas. En el callejón de Cabracancha, llamado así porque en la colonia se vendían ahí las primeras cabras traídas de España, una joven vio frustrado su matrimonio por la traición de su galán. En medio de su llanto, al volver de misa, encontró un verso pintado junto a su casa, en quechua y también en castellano. Preguntar quisiera, porque después de haberte deshonrado, tu novio te abandonó. En la plazoleta llamada Rimajpampa, un hombre conocido como Morocho era constantemente acosado por los celos de su esposa, a veces exagerados. Esos celos lo empujaron a coquetear con una mujer compradora, mientras su mujer trabajaba en la cocina. Al poco tiempo, los comensales del fondín vieron pintada esta burla en la puerta: cuernos le pone Morocho a la celosa Vicenta. Y como si no fuera suficiente, el sarcasmo del gran soflama terminaba con un comentario que hacía más profundo el agravio. Pero no tienen en cuenta que ningún hombre muere mocho, ni hay mujeres sin cornamenta. En la llamada calle del Medio vivía un médico llamado Juliano Marquina, cuyas curaciones surtían poco efecto en una mujer paralítica llamada Justina Mormontoy. Ella tenía cierta fortuna, pero seguía enferma desde hacía meses. En el dintel de la casa de aquel galeno inepto, los transeúntes que pasaban leían con burla unas inscripciones que aparecieron: este médico Marquina es un pobre majadero, empírico en medicina, y solo roba el dinero de la tullida Justina. Ni siquiera la autoridad judicial escapó de la lengua venenosa del nocturno libelista. En la calle del Marqués de Vallombroso, frente a la casa del juez de naturales, don Joaquín de Sebastián, apareció pintado esta frase: este juez de naturales, industrioso patarata, por solo acumular plata, liberta a los criminales. Poco después, en la puerta de una carpintería, los transeúntes leían otra inscripción difamante: ¿por qué llevas pantalones, carpintero Pablo Humérez, si en jaranas y reuniones para mozos, mujer eres? Tampoco se libró la casa cural de la Matriz,
Una mañana junto a su puerta apareció escrita esta infamia: una niña anda preñada, prima, es del cura Monzón. Dice gente mal hablada que amante y prima uno son. Y para un hombre que solía pasear por la calle Siete Cuartones, fue pintado este cruel verso: cornudo, no desesperes si te adorna tu mujer, ya que por camueso que eres, no la puedes mantener. Las difamaciones parecían no tener fin, hasta que un día, en el portal del Cabildo, quienes por ahí pasaban, se detuvieron a leer un nuevo agravio. Afirmo que no es simpleza decir que el corregidor es fullero, sin cabeza, mujeriego y bebedor. Nadie sabía quién era el autor de tantos agravios, de tantas inscripciones que hasta el alma daba vergüenza sacar a la calle, hasta que la dueña de una chichería de la calle Belén, madrugadora y devota, salió camino a misa muy temprano y vio a un hombre con un poncho, un farol encendido y una pequeña escalera sobre el hombro, caminando por la calle. La mujer, consciente del alboroto causado por las inscripciones, lo siguió cautelosamente hasta la calle Trinitarias, donde lo vio entrar en una pequeña casa. Poco después, denunció lo sucedido. Esa misma mañana, en una casa cercana, un hombre que regresaba a almorzar se encontró con un mensaje humillante pintado en su puerta, denunciando la infidelidad de su esposa. Mal hiciste, Maldonado, en pescar mujer bonita, con otro te ha coronado, repitiendo alegrecita. Los mozos de las chicherías, que sabían de las inscripciones injuriosas, informaron al juez de naturales y al alcalde de soldados, obligando a la mujer a guiarlos hasta la calle Trinitarias, aquella mujer, dueña de la chichería que vio donde se ocultaba aquel hombre encapuchado. Fueron hasta la calle Trinitarias y la mujer reconoció la casa en que había entrado el misterioso hombre con la escalera. Era nada menos que la casa del supuesto médico y curandero Daniel Arias, conocido como el Gran Soflama. El corregidor y justicia mayor de la ciudad, don Quintín de Ubierna y Zarauz, al leer las ofensivas inscripciones, ordenó de inmediato ensillar su caballo y dirigirse con 4 soldados armados para capturar al infame Arias. El alcalde y el juez de naturales registraron minuciosamente la vivienda, pero solo encontraron restos de pintura verde y una brocha bajo la cama del malvado Arias. La casa estaba vacía. Estas pruebas bastaron para que el juez ordenara al alcalde apostarse con hombres cerca de la casa de Arias para poder capturarlo. Y una vez que sea capturado, encadenarlo al calabozo con grilletes y esposas. Ese era el plan. Pero el destino aún le reservaba una última oportunidad al malvado Arias. Una mujer joven que le buscaba para comprar un remedio contra la infertilidad se enteró de que lo estaban buscando y corrió a advertirle. Lo esperó en la calle de los Portugueses y le avisó del peligro. Temeroso de acabar colgado en la horca, Daniel Arias suplicó a la joven que le prestara un vestido viejo y un manto negro. Esa misma noche, huyó del Cusco disfrazado de anciana jorobada y coja,
apoyándose en un bastón. Así, desapareció de la imperial ciudad del Cusco el canalla Daniel Arias, aquel que se hacía llamar el Gran Soflama, el enviado de la divinidad, el dador de la salud. Con el paso de los años, las palabras Gran Soflama se transformaron en Gran Soflemo y comenzaron a usarse como insulto para señalar a ladrones, embaucadores y escribanos corruptos que cobraban dinero por cualquier pleito, incluso los más pequeños, y que se vendían al mejor postor. Durante buen tiempo, este término se gritaba a viva voz en medio de discusiones judiciales como sinónimo de estafador, sin conciencia, rateros, delincuentes, embaucadores. Así terminó la historia del hombre que convirtió el insulto en oficio y el veneno en su voz, un farsante que jugó con la honra, el dolor y la miseria de los demás, y que terminó huyendo disfrazado como lo hacen los cobardes. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó, puedes seguirme en mis redes, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Darle like al video y compartir. De esa manera me ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Gracias y hasta un próximo video.